Bienvenidos. A ver, intentar que alguien cambie un hábito, sea usar protección en el trabajo o, no sé, dejar de fumar. Uf, es un reto enorme, ¿verdad? Los mensajes estos generales, pues muchas veces no calan, rebotan. Hoy vamos a explorar qué estrategias sí parecen funcionar para influir en el comportamiento. Y para ello nos hemos basado en fuentes muy variadas, ¿eh? Desde seguridad laboral, salud pública, hasta cómo toman decisiones los adolescentes o la neurociencia de la persuasión. Hay un poco de todo. El objetivo de este análisis a fondo es entender por qué nos cuesta tanto cambiar y, sobre todo, cómo podemos diseñar comunicaciones, intervenciones que sean más eficaces, aprendiendo de campos distintos. Y el punto de partida es ese. La comunicación talla única, pues no funciona. Es fundamental entender a quién le hablas. Por ejemplo, en seguridad y salud en el trabajo, es un error clásico aplicar la pedagogía, que está pensada para niños, a trabajadores adultos. Se necesita la andragogía, ¿no? El enfoque para adultos. Exacto. Es que sería como llevar a un adulto enfermo al pediatra. No, no encaja. Sí, sí, totalmente. Y ahí es donde entra la comunicación estratégica, como bien apunta la OICS, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Hablan de principios clave: claridad, por supuesto, relevancia, coherencia, que sea interactiva, adaptable, porque no se trata solo de soltar información. El objetivo es, crear conciencia, educar, sí, pero también modificar conductas, gestionar crisis si hace falta, generar confianza y al final facilitar que se cumplan las normas. Entendido. Estratégica. Vale, pero ¿qué pasa dentro de la cabeza de la persona? O sea, ¿por qué reacciona de una manera u otra? Ahí entra la percepción del riesgo. Ludoprevención, por ejemplo, insiste mucho en que es totalmente subjetiva. Dos trabajadores ante el mismo riesgo. Lo ven distinto. Describen perfiles, desde el que es consciente del peligro, pero por el contexto, el clima laboral, lo que sea, pues no toma precauciones, hasta el ideal, digamos, el que tiene una conducta segura y una percepción bastante realista del riesgo. Y esa percepción, claro, conecta directamente con cómo decidimos. Las emociones aquí son cruciales. Lo dicen estudios, ¿eh? De la UPNA, fuentes sobre persuasión. La idea esta del decisor puramente racional, pues es un mito. El modelo E y C, por ejemplo, sugiere que las emociones negativas, el miedo quizá, nos hacen analizar más los detalles, centrarnos en lo malo. Mientras que las emociones positivas, como la alegría, pues abren el foco, nos hacen más creativos, vemos más posibilidades. De hecho, la neurociencia es bastante clara. Más del 80% de nuestras decisiones tienen una base emocional. Se procesa antes la emoción que la lógica. El cerebro adolescente es un ejemplo clarísimo de esto, ¿no? Con todo el sistema emocional a tope y el control ejecutivo aún madurando. La influencia emocional es enorme. Hay campañas de prevención de riesgos laborales, de PRL, que sí apelan a la emoción. Pienso ahora en las de la DGT, ¿no? Muy dramáticas a veces. Ese lema de tu atención al 99% no es suficiente. Uf, impacta. Sí, usan el drama. O el enfoque contrario, que también se usa, la empatía, la emoción positiva, como la campaña del EGNOR, volver a casa, centrada en la familia, los compañeros, toca otra fibra. Exacto. Y hasta el humor, ¿no? Incluso humor negro. La campaña esa viral de Maneras tontas de morir del metro de Melbourne. Fue un fenómeno. Sí, fue muy sonada. La clave parte ser esa conexión emocional. Usar historias, situaciones que resuenen con la gente. Exactamente. Y para lograr esa conexión, la persuasión nos da algunas pistas. Primero, hay que captar la atención. Si no captas la atención, el mensaje no entra por la vía central, la reflexiva, la que de verdad procesa. Y si hay resistencia, una táctica es buscar puntos en común antes de intentar rebatir, encontrar esa línea de actitud compartida, ¿no? Para empezar desde ahí. Otra táctica que se menciona, por ejemplo, en Psychosmart o la OISA, es la gamificación. Ah, sí, los juegos. Eso es, usar mecánicas de juego, puntos, retos, recompensas, para aumentar el compromiso, la motivación en formaciones. Lo hacen empresas grandes, ¿eh? Deloitte, DuPont, SAP. Aunque, bueno, tampoco es la panacea. Puede generar a veces una falsa sensación de seguridad o encontrar resistencia, sobre todo en sectores más tradicionales. Claro, no es magia. Y todo esto nos lleva a pensar que el cambio no es como darle a un interruptor, es más bien un proceso. Y aquí es útil un modelo como el transteórico del cambio, el TTM,
que describe cómo las personas pasan por distintas fases cuando intentan modificar un comportamiento. Justo. El TTM, el modelo transteórico, identifica varias etapas. Empieza por la precontemplación. La persona ni se plantea cambiar. Luego, la contemplación. Empieza a sopesarlo. Hay ambivalencia, dudas. Después viene la preparación. Ya se planifica el cambio. La acción se pone en marcha. Y finalmente, el mantenimiento. Se intenta consolidar ese cambio. Y lo importante es que la intervención tiene que adaptarse a la etapa en la que esté la persona. No le puedes hablar igual a alguien que ni se lo plantea que a alguien que ya está intentándolo. ¿Tiene lógica? Aquí son clave dos conceptos. El balance decisional, o sea, esa lista mental de pros y contras de cambiar, Ya. y la autoeficacia. La confianza que uno tiene en su propia capacidad para lograr ese cambio. La ambivalencia, por cierto, es normal en la fase de contemplación. Las estrategias M-Power de la OMS para el control del tabaco, por ejemplo, aplican esto. Ofrecer ayuda, advertir de riesgos, subir impuestos. Buscan mover ese balance decisional y empujar a la gente hacia la acción. En resumen, para influir de verdad en el comportamiento, no vale solo con informar. Hay que entender la psicología de la audiencia, cómo perciben las cosas, qué sienten, en qué punto del proceso de cambio están. Y a partir de ahí, diseñar una comunicación que se adapte, que conecte, a menudo emocionalmente. Pues sí, y como reflexión final, algo en lo que pensar. Las fuentes sobre persuasión también nos dicen lo increíblemente difícil que es cambiar actitudes muy arraigadas. Ponen el ejemplo de las convicciones políticas. Incluso con las mejores estrategias adaptadas, parece que hay un límite. Y esto nos deja una pregunta en el aire, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar realmente la comunicación frente a hábitos que llevamos años repitiendo o convicciones muy profundas? Y por otro lado, ¿dónde empieza la responsabilidad de cada uno en ese proceso de cambio? ¿Qué papel jugamos nosotros mismos?